Comenzaremos esta lección de nuestro curso refiriéndonos a un componente de suma utilidad que es el amplificador operacional. Se los denomina de esta forma porque originalmente se los utilizaba en calculadoras analógicas que efectuaban las operaciones detectando niveles de tensión. Se trata de un circuito integrado capaz de producir una amplificación en base a la relación entre dos resistencias. Como se ve, esto supera con creces a los transistores, en los que es necesario calcular con precisión todas las resistencias de polarización a fin de poder trabajar en la zona central de la recta de carga. Esta no es la única ventaja que poseen los amplificadores operacionales, pero para apreciarlo mejor, verifiquemos sus características. Se lo representa mediante un triángulo y se le asignan dos entradas y una salida. La entrada graficada con el signo más se la denomina no inversora y la que tiene el signo menos, inversora. Tiene una única salida y dos terminales de alimentación, más y menos. Analicemos ahora su funcionamiento. Comenzaremos con la tensión de alimentación, mencionando que deberá ser del tipo partida o simétrica, que, como usted ya sabe, tiene un polo positivo, otro negativo y masa, o sea, 0 volt con respecto a ambos. Esto no quiere decir que este sea el único tipo de fuente que se le puede aplicar, pues existen determinados recursos mediante los que es posible alimentar un amplificador operacional con una fuente simple, pero eso lo veremos más adelante en esta misma lección. La forma de polarización es la que estamos viendo. El terminal más se lo conecta al más B y el menos al menos B. Vamos a elegir una de las dos entradas, en nuestro caso la no inversora. La entrada restante, o sea, la inversora, la conectamos a masa y la salida la tomamos desde el terminal correspondiente y masa. Perfeccionemos este circuito graficando, como es nuestra costumbre, un esquema de aplicación real. Aquí tenemos el conocidísimo amplificador operacional LM741, polarizado con fuente simétrica. La señal o la tensión ingresa a través de R3, cuya única función es elevar la impedancia del operacional. El resistor R2 produce una realimentación, o sea, que conecta la salida con la entrada inversora y junto con R1 determinan la ganancia final de la etapa. La operación que debemos efectuar para conocerla es R2 más R1, todo esto sobre R1. Por ejemplo, si R2 es de 560K y R1 de 10K, hacemos 560.000 más 10.000 igual 570.000. Luego, 570.000 sobre 10.000 igual 57 veces. Pero note que hemos utilizado la entrada no inversora para ingresar la señal. Esto quiere decir que la salida amplificada se encontrará en fase con la entrada. Lo mismo ocurriría si aplicáramos en la entrada un nivel de tensión continua. Vamos a proponer un ejemplo para disipar cualquier duda. En la entrada no inversora aplicamos un nivel de tensión de más 0,2 volt, por supuesto, con respecto a masa. Si sabemos que con estos valores de R1 y R2 el operacional amplifica 57 veces, luego 0,2 por 57 igual 11,4 volt.
Claro está que el límite de la amplificación está dado por la fuente de alimentación y difícilmente si usted aplica 2 volts en la entrada, multiplicamos 2 por 57, no vamos a obtener 114 volts en la salida. Pero hay otro aspecto de la amplificación que debemos conocer. La máxima salida que es posible obtener de un amplificador operacional es el valor de VCC menos 4 volts. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo original y suponiendo que el integrado estuviera alimentado con 12 volts, la máxima tensión o excursión de la señal posible de obtener sería 12 menos 4 igual 8 volts y no 11,4 como mencionamos anteriormente. Por lo tanto, para determinar con exactitud la máxima señal posible de aplicar en la entrada y conociendo el valor de la amplificación, siempre con el mismo ejemplo, sabemos que disponemos de un máximo de 8 volts. Por lo tanto, hacemos 8 sobre 57 igual 0,14 volts. Este es el máximo de la tensión o excursión de la señal que podremos aplicar a la entrada del integrado. Esta característica de los operacionales se la denomina swing y determina los máximos valores de entrada y salida. Pero antes de continuar, le quiero efectuar una aclaración importante con respecto a la ganancia. Dijimos al principio que la fórmula para determinarla es R2 más R1 sobre R1. La cuenta daba 57, pero si usted divide R2 sobre R1 directamente, el resultado será 56, o sea, muy poca diferencia. Esto se repite siempre y carece de importancia, excepto para ganancias inferiores a 10, en las que un punto puede llegar a ser importante para el cálculo final. Por lo tanto, a los fines prácticos y como acabamos de mencionar, para ganancias elevadas calcularemos la misma dividiendo simplemente a R2 sobre R1. Pero esta no es la única forma con la que se puede tratar la tensión o la señal con un amplificador operacional. Observe el siguiente esquema. En esta figura estamos viendo, siempre refiriéndonos al mismo operacional, que la señal o la tensión ingresa por medio de R1, esta vez por la entrada inversora. R2 proporciona, como en el ejemplo anterior, la realimentación necesaria para determinar la ganancia, que ahora es aún más fácil, porque lo único que tenemos que hacer es dividir a R2 sobre R1, esta vez en todos los casos. El resistor R3 toma la correspondiente referencia con respecto a la masa de la fuente. Esta vez, la señal o la tensión que obtendremos en la salida se encontrará invertida con respecto a la entrada. Pero con respecto a las tensiones que se aplican, le voy a efectuar algunas aclaraciones para disipar cualquier duda. Observe esta figura. Tenemos un amplificador operacional en el que, debido a la relación entre R2 y R1, cuyos valores ahora no nos interesan, produce una ganancia de 10 veces. Si le ingresamos un volt positivo en la entrada, obtendremos 10 volts también positivos en la salida. Pero, ¿qué ocurrirá si aportamos un volt esta vez negativo en la entrada? Simplemente que como se trata de una entrada no inversora, en la salida mediremos 10 volts pero negativos. O sea, que lo que ingresa por esta entrada egresa amplificado en la salida, pero siempre respetando la polaridad con la que entró. Usted ya está en condiciones de deducir lo que ocurrirá en la entrada inversora. Si calculamos a R2 y R1 con la misma ganancia que en el caso anterior, o sea 10,
Si aportamos un volt positivo en la entrada, obtendremos 10 volt negativos en la salida. Y por supuesto que con un volt negativo en la entrada, mediremos 10 volt positivos en la salida. Volvamos ahora a la fuente de alimentación. Mencionamos anteriormente que si bien los operacionales trabajan con fuente partida, también se los puede llegar a utilizar con fuentes comunes, empleando algunos recursos que analizaremos seguidamente. Esta es una de las formas. Esta vez, el terminal positivo se sigue conectando al más B, pero el negativo se lo conecta a masa. Ahora observe el divisor resistivo constituido por R3 y R4, en cuyo punto medio conectamos la entrada no inversora. Estos dos resistores son del mismo valor. Además, el capacitor C1 conectado entre el punto medio y masa estabiliza aún más la tensión que se produce en la entrada no inversora. En el integrado, tanto la entrada inversora como la salida toman a la entrada no inversora como punto de referencia, resultando un funcionamiento igual al que se logra con fuente simétrica. Como es de suponer, esta solución también se puede implementar invirtiendo las entradas. Pero vamos ahora a pasar a otro tema, porque no se agotan aquí las múltiples funciones de los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales tienen, además de los citados precedentemente, dos terminales de offset que cumplen la función de poner a cero al integrado cuando trabaja en continua. En efecto, si ponemos a masa las entradas inversora y no inversora, en la salida deberíamos medir exactamente 0 volt. Pero debido a inevitables desequilibrios producidos en su fabricación, esto no siempre ocurre. Pongamos un ejemplo. Estamos viendo dos operacionales acoplados directamente, o sea, sin intercalar ningún capacitor, porque estamos midiendo tensión continua y cada etapa posee, debido a la relación R2, R1, una ganancia de 200 veces. Pero como no hicimos la prueba, desconocemos que tenemos una tensión de offset de 0,003 volt. Como cada operacional gana 200, los multiplicamos por 0,003 y nos da 0,6 volt. En el primero, esto no es mucho, pero como el error se nos traslada a la segunda etapa, multiplicamos entonces estos 0,6 volt por 200 y nos da 120 volt. Una barbaridad. Por este motivo, es muy importante cuando se trabaja en continua y con elevadas ganancias, efectuar el ajuste de offset correspondiente para evitar este tipo de problemas. Veamos ahora cómo se lo implementa. Comenzaremos expresando que existen integrados cuyo offset se regula con referencia al terminal positivo de la fuente de alimentación. Otros lo hacen contra el negativo y otros contra masa. Por eso es que hay que buscar en el manual el dato correspondiente. Nosotros tomaremos el LM741 que se regula contra positivo de la siguiente forma. Conectamos a masa por medio de R1 y R2 los dos terminales de entrada y luego un preset entre los terminales de offset. El punto medio del preset lo conectamos a más B y regulamos el cursor hasta obtener 0 volt en la salida. En caso de que desconociéramos contra qué terminal hay que conectar el offset, podemos probar sin riesgo, ya que si lo hacemos contra el polo equivocado, lo único que ocurrirá es que no podremos llevarlo a cero, incrementándose la tensión de salida en lugar de disminuir. De todas maneras, le vuelvo a repetir que el ajuste de offset se justifica solo en determinadas ocasiones.
Muy bien, pasemos ahora a otro tema y estudiemos la tensión diferencial de entrada. En este gráfico hemos representado un amplificador operacional al que se le aplican más 7 volts en la entrada no inversora y más 2 volts en la inversora. ¿Qué tensión cree usted que mediremos en la salida? La respuesta es más bien obvia. 7 menos 2 igual a más 5 volts, o sea, la diferencia. Pero si ahora aplicamos más 3 volts en la entrada no inversora y menos 2 volts en la entrada inversora, obtendremos también más 5 volts, porque desde más 3 hasta 0 tenemos 3, y desde 0 a menos 2 tenemos 2, o sea que la diferencia es 5 y con polaridad positiva, porque este es el signo que prevalece. Pero si el voltaje que se aplica en la entrada inversora es mayor que el de la entrada no inversora, el signo tendrá polaridad negativa. Creo que se entiende, pero luego en el laboratorio efectuaremos algunas pruebas que disiparán cualquier duda. Otro tema, la máxima frecuencia de trabajo. Este es un parámetro a tener en cuenta, sobre todo cuando se trabaja en frecuencias elevadas. En los manuales se lo denomina bandwidth, o sea, ancho de banda, y se refiere a la frecuencia máxima que es capaz de amplificar en lazo abierto, o sea, sin la resistencia de realimentación salida-entrada. Pero en este parámetro no se aclara cuál es el ancho de banda que tendrá el integrado para las diferentes ganancias, o sea, con distintas resistencias de realimentación. Para averiguarlo, se emplea la siguiente fórmula. Frecuencia máxima igual a 1 sobre ganancia por bandwidth por 1,4. Pongamos un ejemplo. En el circuito que estamos viendo, estamos utilizando un amplificador operacional LM741 que, según el manual, tiene un ancho de banda de 1,5 MHz. Debido a la relación R2-R1, contamos con una ganancia de 200. Entonces, 1 sobre 200 por 1,5 por 1,4 igual a 0,005 por 1,5 por 1,4 igual a 0,01 MHz, o sea, tan solo 10 kHz. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Pero hagamos la cuenta, esta vez para una ganancia de 50 veces. Repetimos la fórmula. Frecuencia máxima igual a 1 sobre ganancia por bandwidth por 1,4. Reemplazamos y tenemos 1 sobre 50 igual a 0,02 por 1,5 por 1,4. Esto es igual a 0,042 MHz, o sea, 42 kHz. Es decir, que a menor frecuencia corresponde mayor ancho de banda, o sea, mejor respuesta. Por este motivo, cuando se trabaja con frecuencias elevadas, es preferible ir incrementando la señal paulatinamente para obtener una mejor respuesta final. Y ya que estamos hablando de respuesta en frecuencia, le voy a dar un dato importante. En muchos circuitos, como en el ejemplo que estamos viendo, se utiliza este pequeño capacitor en paralelo con la resistencia de realimentación. Su valor suele ser de 4 pF aproximadamente y se lo utiliza para reducir la respuesta del integrado en las frecuencias más elevadas, principalmente las inaudibles, evitando así la posibilidad de que el integrado oscile. También conviene, para evitar este tipo de inconvenientes, conectar dos capacitores de 47 nanos en paralelo con los terminales de alimentación y masa. De esta forma, se cortocircuitan a este terminal las oscilaciones que se puedan producir principalmente cuando se trabaja con elevadas ganancias.
Bien, vamos a pasar a otro tema y nos vamos a ocupar de la impedancia de entrada, que si bien es un tema muy simple, merece algunas consideraciones especiales. Esta figura corresponde a un paso amplificador que, como vemos, es inversor. La impedancia de entrada, en este caso, la determina el valor de R1 y, consecuentemente, para calcular la ganancia, deberemos adecuar a R2. Por lo tanto, si R1 es de 10K, este será el valor de la impedancia de entrada del operacional. Pero veamos este otro circuito en el que el ingreso de la señal se efectúa por la entrada no inversora. En este caso es aún más simple, pues la impedancia de entrada corresponde a la característica del integrado, o sea, del orden de los megohm. Por lo tanto, el valor de R1 resulta pequeño con respecto a este parámetro. Como lo dije antes, el tema es muy simple, pero considero conveniente hacerle una aclaración. Volvamos al circuito inversor y asignemos esta vez a R1 un valor de 1K. Por lo tanto, tenemos que este será el valor de la impedancia de entrada. Pero el paso anterior provee una salida de 1 volt con una impedancia característica de 10K. Si usted aplica la ley de Ohm, comprobará que 1K en paralelo con 10K resulta 909 Ohm. Es fácil deducir que si el primer paso nos proporcionaba 1 volt sobre una impedancia de 10K, ahora con solo 909 Ohm, seguramente limitará esta tensión y por lo tanto dará por tierra con todos nuestros cálculos de amplificación. Por este motivo, en estos casos es siempre conveniente ingresar al operacional por la entrada no inversora. Pero no se agota aquí el tema de los operacionales. Hasta podríamos decir que es interminable, porque siempre nos vamos a encontrar con algo nuevo. Por ejemplo, existen muchos circuitos donde podemos encontrarnos con esta configuración. A esto se lo denomina separador de ganancia unitaria y se caracteriza por presentar elevada impedancia de entrada y muy baja impedancia de salida. Debido a que la salida se la conecta directamente con la entrada inversora, tiene ganancia unitaria, o sea que no tiene ganancia. Este tipo de circuito se lo utiliza para separar etapas. Bien, ya estamos terminando con la teoría de los operacionales, aunque como le dije antes, el tema es interminable. Pero antes de pasar a la siguiente sección, le voy a hacer una salvedad. Siempre que nos referimos a los operacionales, lo hacemos señalando su función de amplificar y por lo tanto hacemos a R2 mayor que R1. Pero si a R2 le asignamos un valor menor que al de R1, el operacional no amplificará, sino que restará. Del mismo modo, si R2 fuera igual a R1, no existirá ni amplificación ni resta, sino que en la salida tendremos el mismo nivel que en la entrada. Ahora sí, vamos a efectuar algunas pruebas de laboratorio que nos aclararán las dudas que nos puedan haber quedado en el camino. Vamos a efectuar ahora algunas pruebas de laboratorio para verificar las funciones de los operacionales. En primer lugar, comprobaremos el funcionamiento de este circuito no inversor, en el que debido a la relación entre R2 y R1, deberíamos obtener una ganancia de 10 veces la tensión de entrada porque R2 es de 10K y R1 de 1K. Aplicamos entre el extremo libre de R3 y masa la tensión que usted está viendo en el display y ahora
trasladamos la punta a la salida, o sea, a la patita 6, y volvemos a medir. Observe que el integrado está ganando 10 veces y además la salida se encuentra en fase con la entrada porque, como podemos ver, no ha cambiado la polaridad. Le informo además que estamos trabajando como corresponde con fuente partida. Pero analicemos el funcionamiento de este otro circuito en el que podremos verificar la inversión de la polaridad. Aquí lo tenemos. Como ya hemos estudiado, si ingresamos una tensión por la entrada inversora de un amplificador operacional, en la salida la polaridad se encontrará invertida con respecto a la entrada. Claro está, con la ganancia correspondiente. Vamos a ver si es cierto. Mido lo que tengo en la entrada. Ahora traslado la punta a la salida. Y observe que tenemos nuevamente una ganancia de 10 veces, porque estamos trabajando con la misma relación que en el caso anterior, pero esta vez el display del tester nos acusa el correspondiente cambio de polaridad. En este caso, también estamos aplicando una fuente partida a los terminales de alimentación. Observe, en la patita 7 tenemos tensión positiva con respecto a masa. Y en la 4, negativa también con respecto a masa. Pero usted ya sabe que es posible también hacer trabajar a los operacionales con fuente común. Y esta es una de las formas. Como ve, tenemos implementado el divisor resistivo R3, R4, por supuesto con resistencias del mismo valor, y en el punto medio conectamos el capacitor C1. De esta forma, en la patita 3 tendremos la mitad de la tensión entre más B y masa, con lo que lograremos hacer que el integrado crea que está trabajando con fuente partida. Vamos a comprobarlo. Dejamos el terminal negativo del tester en la patita 3 y medimos contra más B. Ahora contra masa. Efectivamente, el integrado está viendo una fuente partida en el terminal no inversor. Muy bien, ahora si medimos la tensión que tenemos en la entrada, ahora en la salida, comprobamos de esta forma que el integrado gana 10, porque estamos utilizando siempre la misma relación y además que funciona como inversor. Por supuesto que también lo podríamos haber implementado como no inversor, invirtiendo simplemente las patitas 2 y 3. Muy bien, pero antes de continuar, le quiero hacer ver este gráfico en el que hemos dibujado al integrado 741, que es el más utilizado en la actualidad, y le voy a mostrar la disposición de los terminales. Como podemos ver, la patita 1 es offset. La 2 es la entrada inversora. El terminal 3 corresponde a la entrada no inversora. El 4 al menos B. El otro terminal de offset lo encontramos en la patita número 5. La patita 6 es la salida, la 7 el más B y finalmente la 8 no se conecta. Vamos a completar las experiencias de laboratorio de esta clase comprobando la función diferencial de los operacionales. Para hacerlo, vamos a emplear este circuito práctico. Como ve,
estamos trabajando con fuente partida. En la patita 2, o sea, en la entrada inversora, conectamos un divisor resistivo compuesto por dos resistores de 10K con el cual establecemos un punto de referencia entre más B y masa. Observe ahora este preset, cuyo punto medio está conectado al terminal no inversor, o sea, la patita 3. Los extremos toman referencia de más B y masa por medio de estos dos resistores de 1K. Evidentemente, según hacia dónde desplacemos el cursor, obtendremos tensión positiva o negativa con respecto a la entrada inversora. Por este motivo, entre los terminales inversor y no inversor, tendremos, según la posición del cursor, alternativamente tensiones positivas y negativas. Si ahora medimos tensión en la salida con respecto a masa, comprobaremos lo que estamos diciendo. Observe que actuando sobre el cursor del preset, la polaridad en la salida cambia alternativamente. Lo estoy moviendo hacia uno y otro lado y observe cómo cambia alternativamente la polaridad en la salida. En esta sección desarrollaremos este práctico circuito por medio del cual será posible hacer girar un motor de corriente continua hacia uno y otro lado por medio de un potenciómetro con detención en su punto medio. Como podemos apreciar, el funcionamiento está basado en este circuito que acabamos de estudiar, al que se le efectuaron algunas modificaciones y agregados. Entre las primeras encontramos a R2 y R4, que antes se conectaban a masa y ahora lo hacen a "-B". Si bien conectándolas a masa el circuito funciona perfectamente, cuando en la salida medimos 0 volt, el potenciómetro no se encuentra en su punto medio. Por eso, esta configuración es mejor en cuanto a la linealidad de funcionamiento. Como el funcionamiento básico ya lo estudiamos, retomaremos el análisis a partir de la salida del integrado, patita 6, que, como sabemos, presenta niveles de tensión positivos y negativos con respecto a masa según la posición del cursor del potenciómetro P1. Comenzaremos por el instante en que la tensión comienza a hacerse positiva. En ese momento, el diodo D1 queda polarizado en directa y entonces el transistor NPN-Q1 recibe tensión positiva en su base. Por este motivo, la corriente comienza a circular por la juntura colector-emisor cerrándose a masa a través del motor. ¿Y por qué no lo hace a través de Q2 hacia "-B"? El motivo es bien simple. Cuando en la salida del integrado la tensión es positiva, el diodo D2 se polariza en inversa, inhibiéndose así el funcionamiento de Q2. Por lo tanto, el único camino posible para la corriente que circula por Q1 es el motor que la deriva a masa, que es negativa con respecto a "-B". Continuando con la dinámica del circuito, a medida que avanzamos con el cursor de P1, la salida del operacional se va haciendo cada vez más positiva, incrementándose de esta forma la corriente colector-emisor de Q1, aumentando cada vez más la velocidad del motor hasta llegar finalmente a la saturación del transistor, o sea, la máxima corriente y velocidad disponibles.
Si ahora retrocedemos con el cursor de P1, la tensión positiva en la base de Q1 también disminuirá y por supuesto también la corriente colector-emisor, por lo que el motor se desacelerará hasta llegar al punto medio en el que la salida del integrado tendrá 0 volts. O sea, en ese momento el motor se detendrá. Si seguimos avanzando en el mismo sentido el cursor del potenciómetro, en la patita 6 comenzaremos a medir tensión negativa siempre con respecto a masa. Y esta vez será D2 el que quedará polarizado en directa, bloqueándose de 1 por quedar en inversa. De esta forma, el nivel de tensión negativo se traslada a la base del transistor PNP Q2 y comienza a drenar corriente por su circuito colector-emisor, cerrándose a masa a través del motor. Como sabemos, la corriente no puede circular hacia más B porque Q1 se encuentra bloqueado y el único camino que queda es a través del motor que la deriva a masa, que es positiva con respecto a menos B. Si avanzamos con el cursor de P1, la tensión en la base de Q2 se hará cada vez más negativa, incrementándose de esta forma la corriente y la velocidad del motor. Los LED L1 y L2 los hemos dispuesto como testigos del sentido de giro, limitándose su corriente por medio de R6. Es fácil deducir su funcionamiento, ya que L1 tiene su ánodo conectado a masa y L2 el cátodo. Según la polaridad del punto de unión de los emisores de los transistores, que es la misma del motor, se encenderá uno u otro LED. Y aquí tenemos los componentes. Pero observe que esta vez no vamos a utilizar la plaqueta de ningún kit, ni tampoco vamos a procesar una plaqueta virgen, sino que vamos a trabajar con esta plaqueta experimental. Yo sé que de esta forma incrementamos el grado de dificultad, pero es necesario hacerlo porque usted ya se encuentra en condiciones para ello. Por lo tanto, prepárese porque esta vez va a tener que utilizar su propia iniciativa. Las plaquetas experimentales se denominan así porque sirven para hacer funcionar un circuito en forma precisamente experimental, o sea, para comprobar su dinámica como paso previo al posterior diseño de la plaqueta y armado en serie. Se fabrican con diferentes formas. Aquí podemos ver algunas de ellas, con islas separadas, con islas continuas y con dibujos y tamaños diferentes. Nosotros trabajaremos con esta, que es muy común y se encuentra con facilidad en el mercado bajo diferentes marcas. Es muy importante que usted aprenda a trabajar con este tipo de plaquetas porque le abre las puertas a un amplio número de circuitos para los cuales lo único que existe es el dibujo eléctrico. Si bien muchas veces es relativamente fácil efectuar el diseño de la plaqueta, yo personalmente prefiero trabajar directamente en una experimental, evitando así no solo el dibujo, sino también el percloruro y el perforado correspondiente. Pero, ¿cómo se desarrolla un circuito en este tipo de plaquetas? Es muy fácil. En primer lugar, provéase de una fotocopia del circuito y un marcador común. También es necesario alambre fino para efectuar los puentes. Yo le recomiendo el alambre telefónico para instalaciones, que tiene el diámetro ideal, es barato y tiene dos conductores en su interior que se extraen con facilidad. Muy bien, comencemos con el trabajo. Con el circuito eléctrico frente a usted, deberá evaluar la mejor forma en que va a disponer los componentes. Observe que esta plaqueta está compuesta en su totalidad por grupos de 3 islas dispuestas de forma tal que se puedan conectar circuitos integrados entre ellas. Recuerde la forma en que están dispuestos los grupos de islas.
Ahora la damos vuelta y en adelante ya sabemos que las islas están así, lo mismo aquí y aquí. Comencemos con el componente principal, que es justamente el integrado, ubicándolo en el centro de la plaqueta. Por supuesto que lo único que voy a poner es el zócalo, reservando el integrado para el final. Como ya lo coloqué, voy a remarcar el dibujo del símbolo correspondiente. Seguidamente voy a colocar el potenciómetro en este extremo y 3 terminales de conexión correspondientes a más B, más A y menos B. Remarco el dibujo, por supuesto, en los lugares correspondientes. Voy a seguir con Q1 y Q2. Observe la forma en que los conecto, enfrentados y uno a continuación del otro, porque de esta forma me coinciden los emisores y evito un puente. Usted ya sabe, base, colector, emisor. Y este que está al revés es base, colector, emisor. Los remarcamos a ambos. Bien, ya tenemos ubicados los componentes activos y los más voluminosos. Ahora conectaremos el resto. Voy a comenzar por la alimentación del integrado y efectúo un puente desde la patita 7 a más B. Lo repaso con el marcador para recordar que lo hice. Es muy importante que remarque todas las conexiones que hace, porque de lo contrario corre el riesgo de olvidar lo que viene haciendo y saltear conexiones. Continuemos. Ahora conecto la patita 4 a menos B y por supuesto también la repaso en el diagrama. Vamos a efectuar un par de conexiones más frente a la cámara. Ahora quiero conectar R1, que va desde un extremo de P1 a más B. Es un recorrido largo y voy a pasar por sobre estos dos grupos de islas. Además, tratándose de más B, querría tener una pista más larga para disponer de más islas para conexiones. Por lo tanto, conecto la resistencia entre esta y completo con un puente que me conecta con más B. Ahora dispongo de más islas para conectar lo que se me vaya presentando. Lo repasamos, por supuesto, en el plano. La misma actitud voy a adoptar con R2, con el puente, y también la repaso. Antes de continuar, le voy a dar un consejo. Es conveniente que no suelde los elementos que está conectando hasta llegar al final, porque muchas veces es necesario modificar la ubicación de algunos componentes porque nos falta una isla, porque nos quedó muy lejos o por cualquier otro motivo, y es más fácil hacerlo de esta forma que si estuviera soldado. Yo mismo, quizás, tenga que efectuar más de una modificación en esta plaqueta antes de llegar al final. Por ese motivo, seguramente la plaqueta que usted desarrolle puede tener una configuración muy distinta a la mía y funcionar perfectamente. Otro consejo antes de finalizar. Más de una vez tendrá que efectuar puentes entre las distintas islas. Hágalo en ángulo recto lo más prolijo posible, porque si no le llega a funcionar, la desprolijidad le va a dificultar la reparación. Bien, desarrolle ahora usted mismo su plaqueta, que yo voy a hacer lo mismo con la mía. Y aquí ya está funcionando. Observe los puentes que están trazados en ángulo recto y en dos colores para facilitar la visualización.
En este momento, el potenciómetro se encuentra en su punto medio. Ahora lo giro hacia un lado, el motor comienza a funcionar. Acelero, se va encendiendo el LED correspondiente. Ahora desacelero, llego a 0, invierto la polaridad, el motor gira hacia el otro lado, acelero, se enciende el otro LED, vuelvo, como ve, esto no es para nada difícil y desde ahora usted ya sabe trabajar con plaquetas experimentales, con lo que damos por finalizada la lección de hoy. Una vez más, llegamos al final y esta vez ya de la penúltima lección. Con la próxima entrega le remitiremos un cuestionario con el cual evaluaremos sus conocimientos a fin de poder extenderle el certificado de estudios correspondiente, le vuelvo a repetir, con carácter de no oficial. Además, desarrollaremos nuevos temas con los cuales completaremos nuestro curso de electrónica básica. Nuevamente, me despido de usted hasta nuestra próxima edición.